Finalmente, pues voy a hablarles un poco del conferencista. Juan Alberto Ramírez Tejada fue director del Hospital San José en Samaná, médico de planta del Departamento de Pediatría, médico de la Unidad Mental de Risaralda de 1981 y desde entonces practica en Bogotá la medicina alternativa y etnomedicina. Es además investigador y conferencista internacional en el área de la etnomedicina desde 1990, conferencista invitado desde 1997 al Congreso Internacional de Etnomedicina y Chamanismo en Alemania, conferencista en la PCI Teich en Basilea, Suiza. También ha dictado conferencias en la Universidad de La Paz en Támara, Portugal, en Estados Unidos, Columbia University y Puerto Rico. Formación profesional, terapia neural, grupo de roles, azoneural, formación profesional en medicina ayurveda, La Joya, California, 1995. Además, la acompaña el señor Ildefonso Sánchez Caballero, profesor jubilado de la Universidad Distrital. Fue director del Departamento de Ciencias Sociales, magíster en Filosofía Latinoamericana, licenciatura en Filosofía y Literatura. Y el señor decano de Ciencias Humanas, el profesor Francisco Maldonado. Démosle un fuerte aplauso a nuestros invitados. Un momento, señor Fabio. La cátedra tiene, igual le voy a contar un poco de la cátedra. Nosotros tomamos como piedra el cuarzo en representación del agua. No sé si es de su conocimiento, Santander pues está atravesando un proceso de, pues digamos que de privatización de un páramo que se llama el páramo de Santander, una riqueza pues de agua que tenemos los santanderianos, la cual no se ve amenazada por las megaminerías. Entonces le queremos hacer entrega aparte pues de todos los estudiantes y de la parte administrativa de este cuarzo que representa pues el agua y que, como ustedes saben, sus estudios indígenas representan los pagamentos que se le hacen a ella. Además, le queremos entregar tabaco. Gracias. Y hayu, que es la planta, la hayu o hoja de coca, que es la planta que escogimos como insignia de la cátedra. Bueno, entonces es un gusto y tendríamos que los estudiantes. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo pienso que el tema, cuando nos vamos a ocupar de sabiduría ancestral, el tema principal sería recuperación de la memoria. Y es un ejercicio en el cual los invito a romper esquemas con respecto al discurso lineal, ¿sí?, del tiempo y de los eventos. Desde hace cierto tiempo hemos estado haciendo investigaciones en Colombia con grupos indígenas y las conclusiones de estos estudios se han presentado básicamente en Europa, en Alemania sobre todo, en congresos internacionales de etnomedicina. La etnomedicina se ha definido como medicina en comparación cultural y se relaciona con elementos que están por fuera de la visión convencional médica. Por ejemplo, uno de los criterios de efectividad de un procedimiento etnomédico es la reducción del miedo. O sea, cuando un paciente recibe un tratamiento etnomédico y hay reducción del miedo, esto indica una actividad importante como resultado. Y también valoraciones por fuera de nuestros conceptos ortodoxos con respecto a la salud. Por ejemplo, en los hospicios en la Edad Media, el objeto no era tanto sanar a los pacientes, el objeto era poder expresar la benevolencia cristiana. Entonces, estos conceptos es muy importante tenerlos en cuenta porque salirnos de los marcos convencionales de referencia es siempre un desafío. Los europeos en este momento están muy interesados en recuperar sus raíces, especialmente nosotros tenemos una cierta actividad en países de habla alemana, Suiza, Alemania y Austria,
y ellos consideran que el daño que se hizo allá es mucho más grave que el que llevaron a cabo los españoles aquí, porque ellos dicen, para ustedes eso pasó hace 500 años, para nosotros pasó hace 2000, con la llegada de los romanos y el cristianismo, etcétera, se cortaron pues todas las raíces paganas, germanas, celtas, etcétera, etcétera, de estas culturas. Y se da la paradoja de que, a pesar de que las circunstancias socioeconómicas son muy buenas, ellos reconocen que lo tienen todo y también lo perdieron todo, están completamente desenraizados y están en una búsqueda incesante de estas raíces, pero la recuperación no puede circunscribirse a los estudios académicos, que si bien es cierto son muy valiosos desde el punto de vista de la antropología y arqueología, sino que requiere un abordaje vivo. Y esto es lo que nosotros estamos planteando con esta recuperación de la memoria. Paralelamente con la memoria de comunidades, yo soy de Manizales, o sea que pertenezco al grupo Quimbaya y hemos trabajado algo también con respecto a esta tradición. Se ha venido recuperando la tradición germana, ¿sí? Y lo interesante es que hay paralelismos entre el chamanismo germano y el chamanismo guane. Recordemos que la palabra chamán pertenece a un dialecto siberiano que quiere decir el que ve. El que ve más allá, el que ve el origen de la enfermedad en el inconsciente, traducido a la ciencia occidental, y lo puede correlacionar con la enfermedad tal como aparece en un plano cotidiano. La etnomedicina se ocupa, por supuesto, de una manera prioritaria con el chamanismo. Hay un número de técnicas interesantes en los huitotos, que es una tradición amazónica, que tienen la hoja de coca y el tabaco como plantas fundamentales. Tienen una herramienta muy interesante. Ellos dicen que la vida no es tan complicada, que lo que se trata es de conocer las 4 reglas fundamentales, ¿no? Saber trabajar, saber comer, saber dormir y saber hacer el amor. Cuando esto se conoce, ya se sabe cómo se vive. Pero todos estos aspectos y estos mitos y estas enseñanzas están relacionados con el estado de atención, de alerta, de vivir el instante, puesto que es precisamente lo que nosotros pasamos por alto. Siempre estamos en el pasado o en el futuro y nos perdemos el instante, que es siempre nuevo. Y dentro del aprender a dormir, aprender a soñar, hay una técnica que ellos llaman Nikal Beite. Nikal quiere decir sueño, éxtasis. Beite, dar en el blanco, o sea, aprender a través del sueño. Y el sueño es una posibilidad extraordinaria, ya lo decía Freud, el creador del psicoanálisis, dentro de la ciencia occidental, que el sueño es el camino regio al inconsciente. Y recordemos que el 90% de nuestra actividad mental está marcada por el inconsciente. Cuando él decía que el sueño es el camino regio al inconsciente, pues esto mismo lo plantean estos saberes ancestrales, los huitotos, los embera, puesto que esta es la oportunidad en la cual tenemos acceso a una cantidad de recursos que en lo cotidiano las estrategias pragmáticas para lograr resultados simplemente hacen que estos conocimientos pasen a un segundo plano. Los Vedas tenían una práctica similar que se llama Smriti. Smriti quiere decir el recuerdo de lo sagrado, entendiendo por sagrado un tipo de conexión especial consigo mismo y con la naturaleza. Es por esto que se pueden correlacionar el chamanismo guane, el chamanismo germano, el chamanismo quimbaya, puesto que tienen como común denominador esta conexión especial con lo natural, con lo sagrado. Entonces,
la información que se ha recibido la podríamos también correlacionar con prácticas espirituales actuales de nuestras comunidades indígenas, por ejemplo como la toma de yagé. La toma de yagé también es una entrada al mundo del inconsciente, al mundo de lo supraconsciente, donde la realidad cotidiana se redefine en términos de conciencia y en términos de amor. Siempre se ha dicho que la sabiduría que en las comunidades está representada por los ancianos está correlacionada siempre con el amor, ¿sí? La sabiduría es benevolente. La práctica de yagé es una práctica masónica, visionaria, catártica, en la cual hay una fuerte reacción corporal, vómito y diarrea, y luego aparecen las visiones que son verdaderos mensajes del alma, ¿no? La diferencia entre visión y alucinación es que la alucinación es una distorsión, la visión es la actividad normal de una mente sana. Un artista, antes de plasmar en un cuadro una obra, ya la vivió en su mente, y esto se expresa a través de las visiones, ¿no? Lo mismo puede decir de un músico. La otra práctica importante, la de los huitotos, que es amazónica, es el tabaco y coca. El tabaco se usa como una pasta de tabaco, se cocinan las hojas, se le echa una sal especial vegetal, representa el principio femenino, las hojas de coca el principio masculino, y esto da también una especie de conexión importante donde la palabra juega un papel fundamental. Aquí ya no son las visiones. Hay una catarsis, hay una purificación desde el punto de vista emocional, espiritual, físico, etcétera, no tan fuerte, pero ese es más o menos el mismo principio. Y están también las técnicas de saber soñar, de saber trabajar, etcétera, que tienen que ver con la atención, y es en la atención donde se manifiestan este tipo de enseñanzas. Entonces vamos a hablar un poquito desde esta perspectiva en la cual el pasado, el presente y el futuro se unen. Vamos a hablar un poquito de la historia de los guanes. Este llegó en forma de mito, en forma de relato y de memoria vivificada a través de plantas, ¿no? Especialmente a través del tabaco. Entonces, el primer mito dice que desde los confines del universo llegaban colores, ¿sí? Llegaban colores. Eso se podría explicar como en términos de frecuencias de radio desde el punto de vista científico actual. Y estos colores, específicamente en lo referente a los guanes, en el área de Santander, se plasmaron en la piel de las serpientes, ¿sí? Recordemos que las serpientes y los reptiles están relacionados con la memoria. En nuestro cerebro hay una parte que es el cerebro reptil, que es el que compartimos filogenéticamente, evolutivamente, con los reptiles. Sin embargo, la mayor parte del tiempo vivimos en la corteza, la parte filogenéticamente más tardía, y la corteza está relacionada más bien con procesos de comparación, de planeación, de producción, etc. Y este es uno de los inconvenientes, si es que lo podríamos decir así, que estamos descuidando un inmenso potencial que yace en las zonas subcorticales, en las zonas hipotalámicas, que están relacionadas también con el sistema límbico, de afectos, de emociones, de sexualidad, etcétera, etcétera. O sea, estamos utilizando una pequeña parte de nuestro potencial mental al circunscribirnos simplemente a la corteza, pero esto es explicable porque pues, necesitamos resultados prácticos. Entonces lo que hacen estas plantas y estas prácticas es conectar todas estas zonas corticales y subcorticales y producir una visión mucho más integral de la realidad. El sabio amazónico Ainiraima decía que la vida
es en parte mitología, en parte poesía y en parte realidad. La interpretación de realidad pues da para una forma de verlo muy vasta. Entonces se dice que estas frecuencias se plasmaban en la piel de las serpientes y que las mujeres guanes curaban a sus pacientes proyectando visualmente los patrones de la piel de las serpientes en el campo energético del paciente. Esto tiene mucho sentido porque la enfermedad es una información distorsionada, la salud es una información coherente, y en el yagé se usa una plantica que se llama la guaya, que son unas hojas que tienen por objeto, a través del sonido y de los cantos, de restablecer el patrón distorsionado que generó la enfermedad, porque la enfermedad primero se manifiesta a nivel sutil, en el campo energético, y posteriormente pasa al cuerpo. Realmente el cuerpo físico es el último que se enferma después de una serie de procesos emocionales y sociales. Entonces ellas lograban cambiar el patrón de la enfermedad a través de la proyección de estos patrones y formas lumínicas en el paciente. El trabajo de las mujeres estaba muy individualizado en su quehacer, pero compartían obviamente cosas con los hombres, ¿no? Los hombres eran altos, blancos, ¿sí? Y guerreros en el sentido de defensa de principios inmutables de la naturaleza, ¿no? Como equilibrio, bienestar, hermandad, etc. Esa es la verdadera definición del guerrero, ¿no? El guerrero es alguien que defiende, no ataca. El chamanismo en una región está determinado por circunstancias climáticas y geográficas. Por ejemplo, los cañones, el cañón de Chicamocha y los otros cañones que hay en Santander, los cañones son verdaderos condensadores de energía cósmica, son como embudos, ¿sí? Por eso el Gran Cañón también en los Estados Unidos es un sitio de particular importancia. Y las mujeres en épocas de luna llena recreaban la función de los cañones cavando fosas rectangulares que recibían la luna, la luz de la luna, y los cristales de cuarzo, que realmente contienen gran cantidad de información, eran envueltos en hojas de tabaco y enterrados ahí como una guía para las futuras generaciones, una guía energética. El verdadero nombre de los guanes era hombres de tierra roja y tabaco. Y el tabaco es una de las más formidables plantas de sanación que existen, ¿no? Probablemente la próxima revolución en la salud va a venir del uso consciente y adecuado del tabaco. En Huitoto, el Huitoto es una lengua de poder, es un idioma de poder como todas las lenguas indígenas. El nombre del tabaco es Dona. D quiere decir sangre, o usted, nada esencia. Y esto da una idea de la íntima conexión que existe entre la planta y el ser humano. Y tiene este nombre un gran poder vibratorio. Cuando se daban caídas de agua naturales, los hombres quemaban hojas de tabaco y esta agua impregnada de los diferentes elementos, fuego, aire, tierra, agua, tenía propiedades extraordinarias de sanación que usaban para controlar plagas de insectos y para sanar enfermedades, aplicándolas sobre la piel. Lo mismo pasaba con la cerámica. La cerámica era sometida al humo de tabaco, también con determinadas palabras de poder, mantras y conjuros, etc., lo que le daban a la cerámica una característica alada.
Se dice de muchos pueblos que a partir de la conquista fueron aniquilados. En realidad, la gran mayoría regresaron, de la misma manera como se dice que regresaron los mayas, a su origen, de la misma forma como llegaron. Ellos decían que eran originarios de su propia tierra, ¿sí? Y tenían la capacidad de visitar planetas, estrellas, etcétera, a través de procedimientos meditativos en los cuales el tabaco jugaba un papel muy importante. Se ha hablado también de la importancia de esta tradición de hombres de tabaco y tierra roja en la constitución de la santanderianidad, ¿sí? Y también desde hace mucho tiempo yo vengo oyendo, desde que estaba estudiando bachillerato, la conexión de Santander con Alemania, ¿no? ¿Sí? Como de alguna manera ciertas familias alemanas han sido atraídas hacia Santander, y es desde el punto de vista de la metodología que estamos siguiendo, que realmente es bastante libre, es la correspondencia que existe también entre los germanos y los hombres de tierra roja y tabaco, ¿sí? No hay una clasificación única con respecto a los germanos. Se dice que es un pueblo originario de lo que hoy en día se conoce como Alemania, y que al oriente del Rin se llamaban celtas, al occidente eran germanos, pero en realidad al lado y lado había comunidades germanas y celtas, de manera que no hay una división muy exacta entre quién era celta y quién era germano. Es como más o menos lo mismo, ¿no? Lo que sí tiene una característica especial son los celtas más al norte, hacia el lado de Inglaterra, Escocia. Entre los hermanos las mujeres jugaban un papel muy importante, ¿no? Muchas de las sanaciones eran llevadas a cabo por mujeres y se llevaban a cabo en épocas de luna creciente, especialmente el tercer día de luna creciente, ¿no? Recuerden que la luna creciente es mitad sombra, mitad luz, ¿no? Y precisamente ahí radica la importancia de esta época, ¿no? Entonces había dos ceremonias grandes, más o menos en los periodos de marzo y de noviembre, donde se reunían se reunía la comunidad y se llevaban a cabo, se hacían unos círculos, ¿no? Dos círculos, un círculo pequeño y uno mayor. En el círculo pequeño había una hoguera y había ciertos movimientos que generaban liberación de neurotransmisores. Ese era un conocimiento implícito en las culturas ancestrales, y era el conocimiento de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias producidas por el organismo. Realmente el organismo es una verdadera fábrica de productos medicinales y de productos relacionados con estados de conciencia. Pero un neurotransmisor muy importante es la oxitocina, ¿no? La oxitocina se libera en el momento del parto, y también cuando el niño succiona la leche de la madre se libera oxitocina, ¿no? La oxitocina produce una expansión del corazón en forma de afecto, y un estudio muy interesante en Suiza, en los cuales se administró oxitocina a unas personas que participaron en el experimento, y a las otras les administró placebo. Y era un estudio en el cual había una inversión real de dinero con individuos que tenían un capital. Se les daba ese capital a los inversionistas y ellos tenían la posibilidad de invertir. Los que recibían oxitocina eran mucho más arriesgados en la inversión, y los que invirtieron capital recibieron mayores ganancias en el grupo de los que recibieron oxitocina,
comparado con los que solamente recibieron placebo. Y la explicación es que la oxitocina genera mejoría de la confianza, vendría a ser como la sustancia antiparanoia, ¿no? Pero esa confianza no se basa en ingenuidad, sino que a través de la mirada y de la sonrisa se podía reconocer si esa persona era fiable para hacer una inversión. En el momento de la relación sexual se liberan grandes dosis de oxitocina, también cuando el niño succiona el pecho de la madre. Y se ha visto que también cuando los padres juegan con los niños hay liberación simultánea de oxitocina, ¿no? Entonces, dentro de estos movimientos que se hacían rituales y dentro de los bailes, muchos están relacionados con la liberación de este tipo de neurotransmisores. Oxitocina, que tiene esta función, pero también cannabinoides. Los cannabinoides tienen un efecto analgésico importante. De manera que los pasos de las danzas no son arbitrarios, los pasos de las danzas están relacionados con neurotransmisores, y el neurotransmisor es una puerta de entrada a estados de conciencia ampliados. Continuando con la ceremonia de los germanos, en el círculo interno había una ceremonia donde había una mujer, a un lado un guerrero, un joven guerrero, y al otro un anciano. La mujer se desplazaba en un paso más amplio hacia adelante, los hombres también, pero se quedaban un poquito atrás, y se arrojaban hojas en alemán se dice Witzenkraut, Iociamus niger, es una planta sagrada europea, pero el humo produce un estado enteógeno, un estado sagrado, ¿sí?, que permitía integrar